venimos a rendirle homenaje nuevamente a uno de los presidentes más importantes que ha tenido la historia política argentina, como es Hipólito Yrigoyen. Prácticamente ha sido el primer presidente elegido democráticamente en nuestros 200 años de historia, a merced a la ley Sáenz Peña, que tanto la Unión Cívica Radical en general y don Hipólito Yrigoyen en particular llegaron y pelearon en aquellos momentos difíciles de la política argentina, donde las corporaciones, los grandes poderes económicos, los medios de comunicación ponían de manera direccionada a quienes tenían que conducir los destinos de la patria, de la provincia, de la comunidad. Y fue justamente el trabajo que se hizo desde aquel partido político incipiente, la Unión Cívica, combatiendo durante 26 años, absteniéndose cuando fuese necesario y tratando de lograr los cambios necesarios, que se dio aquella modificación en el año 1912 y posibilitó que don Hipólito Yrigoyen, el 12 de octubre de 1916, jurara como primer presidente democrático elegido en nuestra República. Fue combatido, le costó muchísimo llevar a cabo el ejercicio de su poder. Saben todos que no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, tenía las gobernaciones en contra, pero así todo estoicamente cumplió sus 6 años de mandato y le dio la posta de la gestión siguiente a otro hombre también surgido de las filas de la Unión Cívica Radical, como fue don Marcelo T. Alvear. En el año 1928 fue elegido nuevamente para que tomara nuevamente las riendas de nuestra República. Lamentablemente, solo 2 años pudo ejercer esta función de presidente porque los militares, una fuerza que tenía muchísimo poder en aquel momento, junto con sectores oligárquicos que por supuesto estaban absolutamente en contra de las políticas sociales que ejercía Yrigoyen, provocaron el primer derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente. Fue maltratado, fue tirado en una cárcel de Martín García, tratado como si fuese el último de los delincuentes, y se lo bastardeó cuanto se pudo en esos últimos 3 años de su vida, cuando yo era un hombre octogenario que prácticamente no podía con su cuerpo. Sin embargo, el 3 de julio de 1933, cuando murió, todo el pueblo, pese a estar viviendo en el marco de un gobierno militar y prácticamente no poder nombrarse la palabra de Yrigoyen, todo el pueblo argentino salió a acompañarlo, cargaron a pulso su cajón y lo acompañaron hasta su última morada, dando la demostración de que pese a que lo habían sacado del gobierno, el pueblo lo seguía queriendo y lo iba a despedir hasta su último destino. Y lo hizo desde el ostracismo. Fue el primer entierro donde masivamente la gente acompañó a un presidente elegido democráticamente, pero también fue el único que se dio en el marco de una persona que había sido, o de un presidente que había sido expulsado del gobierno. El acompañamiento comunitario no se lo dio desde el poder, sino que se lo dio cuando se lo había sacado del poder, lo cual demuestra que lo que trabajó durante toda su vida política y sobre todo en sus 8 años de presidente hicieron que la gente y la comunidad lo quisiera. Pese a que, y por su mote de que no hablaba con la gente, que no hacía discursos públicos, muchos decían que no se lo conocía o que era una persona que tenía trato con la comunidad. Hoy se cumplen 80 años de su desaparición. Para nosotros los hombres del radicalismo realmente es uno de los procesos más importantes que tiene nuestra historia. No es valorado como se le corresponde y realmente, habiendo sido un hombre rico, murió en la pobreza, y esas virtudes y esos valores hoy recobran una importancia trascendental, donde prácticamente cualquier persona que ingrese en el ámbito de la función pública accede a una serie de beneficios y normalmente termina, como lo hemos estado viendo los últimos funcionarios de la Unidad Nacional, que han crecido multimillonariamente. Y Hipólito Yrigoyen terminó en la pobreza habiendo sido hundido por un terrorista. Así que bueno, una vez más, desde el Comité de la Unión Cívica Radical, queríamos rendirle este humilde homenaje a uno de los presidentes más importantes que ha tenido nuestra República.